Televisa presenta. Buen día, soy Ángeles Cisneros, la productora de la televisora Psiquexpertos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Ciencia y Familia. El día de hoy conoceremos un poco sobre familias con bebés probetas o también conocidas como familias con reproducción asistida. Gracias a los avances de la biotecnología, se ha podido observar cómo la familia se constituye de diversas maneras. Algo que caracteriza a algunas familias es la infertilidad. Esta es definida como la incapacidad de una pareja con vida sexual, más o menos regular, para tener descendencia deseada y no lograda, durante un periodo entre 1 o 2 años según los expertos. Esta limitación afecta a un 10% de la población en general y a un 20% considerado dentro del rango habitual de edad en el que se tienen hijos, aproximadamente 20 y 40 años. Las técnicas de reproducción asistida, abreviación TRA, forman parte de los recursos de tratamiento para una mejor fertilidad. Son un conjunto amplio de procedimientos caracterizados por la actuación directa sobre los gametos, es decir, ovocitos y espermatozoides, con el fin de favorecer la fecundación y la transferencia o depósito de embriones en la cavidad uterina. Las técnicas de reproducción asistida propician la creación individual de imágenes poderosas, de formas luminosas de repensar nuestra naturaleza procreadora. Los dejo con mi equipo de producción. Bienvenidos al programa informativo Ciencia y Familia con sus conductores de confianza, Sergio y Sofía. Muchas gracias a nuestra grandiosa y fabulosa productora Angie por esta pequeña nota introductoria a la programación del día de hoy, que consiste en el reciente tema de las familias que se sometieron a tratamientos de reproducción asistida, más en concreto bebés probeta. El día de hoy tenemos una serie de reportajes que nos presentan la situación de estas nuevas familias, ya que, como sabemos, la familia normativa ha dejado de ser la imposición del ámbito familiar, dando paso a una nueva era de diferentes combinaciones en el sistema familiar. Así es, sin embargo necesitamos un poco más de contexto, por lo cual pasaremos con la doctora Ana Ciranda, quien nos tiene información acerca de las nuevas técnicas de reproducción asistida. Buenos días, Ana. Platícanos un poco sobre... Buenos días, Sofía y Sergio. Así es, a continuación les mencionaré cuáles son algunas de las técnicas de reproducción asistida. La inseminación artificial. Esta consiste en depositar los espermatozoides en el aparato genital de la mujer por medio del instrumental adecuado. En esta, el niño está genéticamente relacionado con la madre y puede estarlo con el padre. La inseminación artificial de cónyuge o puede ser fruto de un esperma donado, inseminación artificial de donante, y la donación de óvulos en la que el niño está relacionado genéticamente con el padre pero no lo está con la madre. Fecundación in vitro consiste en poner en contacto los gametos masculinos, los espermatozoides, y los femeninos, los ovocitos, para lograr la fecundación y el desarrollo embrionario inicial fuera del organismo de la mujer. En esta, el niño puede estar genéticamente relacionado al padre o no, y la microinyección espermática es una variedad de la anterior y consiste en intervenir aún más activamente sobre el proceso de la fecundación, introduciendo un espermatozoide en un óvulo para fecundarlo. Algunos datos históricos son: la fecundación in vitro fue una de las primeras técnicas que cambió la perspectiva de la familia, principalmente en cuestiones médicas. En 1978 nació en Reino Unido Louise Brown, la primera bebé probeta. Ha nacido el bebé del siglo, el primero concebido en un laboratorio, y es niña. Por primera vez se había creado una vida humana en el laboratorio. El óvulo de la madre fue fecundado por un espermatozoide del padre en una placa de Petri, y el embrión que acabaría siendo Louise fue transferido al útero de la madre. Louise llegó al mundo el 25 de julio de 1978 en medio de la presunción de medios de comunicación de todo el mundo. Patrick Stetson y Robert Edwards, el obstetra y el psicólogo, que 9 meses antes habían sacado un óvulo de uno de los ovarios de Leslie Brown bajo anestesia y lo habían fecundado in vitro con el esperma del marido, quienes estaban escondidos.
De acuerdo con Johnson, cuando publicaron el primer artículo científico sobre fecundación in vitro en humanos el 14 de febrero de 1969, se desató el infierno. Edwards y Steptoe sufrieron los ataques de los medios de comunicación y el 1 de abril de 1971, su solicitud de financiación para seguir investigando sobre la fecundación in vitro fue finalmente rechazada. En los años transcurridos desde el nacimiento de Louis Brown, la fecundación in vitro ha pasado del ámbito de la ciencia ficción a convertirse en un tratamiento comúnmente aceptado contra la infertilidad, con más de 5 millones de niños nacidos por fertilización in vitro en todo el mundo. En 1978, sin embargo, el nacimiento de Louis fue recibido por la sociedad en general con oposición y miedo. A pesar del revuelo que rodeó el nacimiento de Louis, la niña era hija genética de su madre y de su padre. Su madre había estado embarazada y la había parido, y creció social y legalmente como hija de los Brown. El establecimiento de esta técnica abrió el camino a procedimientos reproductivos cada vez más de alta tecnología. A comienzos de 1990, se introdujo una nueva técnica, la microinyección espermática intracitoplasmática. La ICSI fue el primer tratamiento para la infertilidad masculina y desde entonces ha permitido a los hombres con semen anormal o bajo cómputo de espermatozoides convertirse en padres. Para muchas parejas infértiles, la fertilización in vitro o la ICSI son el tratamiento recomendable si quieren tener hijos biológicamente emparentados con ellos. Se expresaron considerables preocupaciones acerca de los posibles riesgos que suponen procedimientos reproductivos de alta tecnología como la fertilización in vitro y la ICSI. Se pensaba que podrían surgir dificultades en la crianza cuando por fin llegase el tan ansiado hijo. Se sostenía que los progenitores que habían tenido dificultades para concebir podían involucrarse emocionalmente en exceso con esos hijos tan deseados, y que aquellos que habían concebido tras un periodo de infertilidad podrían ser excesivamente protectores con sus hijos o tener unas expectativas poco realistas para los niños o para ellos mismos como progenitores. Asimismo, se sugirió que el estrés de la infertilidad y su tratamiento podría causarles a los progenitores trastornos psicológicos y problemas conyugales que tal vez tuviesen a su vez consecuencias psicológicas negativas para los hijos. Otra preocupación era relacionada con el uso de espermatozoides anómalos o anormales, ya que se pensaba que habría la posibilidad de causarle al óvulo o al embrión daños físicos capaces de provocar cambios en su material genético. Muchas gracias, Ana. De modo que ya hemos visto las opciones para poder tener una familia con fecundación asistida. Sin embargo, no nos hemos preguntado qué afecciones tiene para los padres el saber que no pueden tener un hijo de su propia sangre hoy. Cierto. Después de todo, hemos visto que salirnos de las normas afecta nuestra convivencia con los demás miembros del grupo en el que nos desenvolvemos naturalmente. El desconocer algo puede llevarnos a rechazarlo sin siquiera darnos la oportunidad de conocerlo. Dijera Shrek. Bueno, vamos ahora con nuestra reportera Paola Lisbeth, que se encuentra en la Facultad de Psicología, para que nos dé más información al respecto. Adelante, Paola. Muchas gracias, Sofía y Sergio. Vamos a continuar con los aspectos psicológicos que intervienen en el proceso. Los principales factores que se producen tienen relación a que las parejas tienen problemas en su relación y también se producen problemas emocionales. También puede llegar a surgir problemas relacionados con ansiedad, depresión, aislamiento o la frustración que pueden generarse en el proceso. Después del nacimiento de la niña de Probeta, la primera niña de Louis Brown, se generaron muchas más técnicas para poder tener oportunidad y posibilidad de criar hijos. Por lo tanto, las técnicas aumentaron y dio posibilidad a los padres de optar por una nueva alternativa. También se ha sugerido que la creación de familias usando gametos donados, esto es óvulos, espermatozoides o embriones, puede tener consecuencias negativas para la crianza y el ajuste psicológico en los niños. También ha surgido en esto el fenómeno del secretismo
el cual los padres no optan más bien por no decirle a los hijos de dónde provienen biológicamente. Y esto señalan en algunos estudios que es muy importante porque los hijos deben saber de dónde provienen para poder crear una identidad. De hecho, en Europa se han creado leyes para que los padres les digan a sus hijos de dónde vienen si es que ha habido una donación de óvulos o gametos. También abordando a los aspectos de la pareja, cuando la pareja se enfrenta con la realidad de infertilidad, pueden suceder dos cosas. La primera es que si es una pareja muy funcional o es muy sólida, puede llegar a buscar más alternativas o soluciones para poder procrear hijos. Y desafortunadamente la que es más frecuente es que se quedan estancados como en ese momento en emociones encontradas y surgen esas confusiones. También otros aspectos psicológicos, se encuentra que la expectativa de ambos respecto a la posibilidad de tener un proyecto de tener hijos, se encuentran algunos aspectos que pueden influir en su salud mental. Esto es la valoración de la capacidad de procrear, el temor al rechazo de la pareja, la profecía autocumplidora de no poder tener hijos y que puede ser algo definitorio, la represión religiosa que también puede influir el que no concebir de manera natural puede ser algo de malo o pueda surgir como pecado. También la presión social y o familiar de que no han tenido hijos. Otro aspecto también importante es el acompañamiento psicoterapéutico. Es una de las cosas que se ha señalado más importante porque al estar en el tratamiento y a la hora de que se decide un tratamiento de reproducción asistida, se señala que debe estar acompañado de una valoración integral, tanto tratamiento médico y tratamiento psicológico. Estudios han señalado que el tratamiento más adecuado es el enfoque cognitivo-conductual. Sin embargo, debe hacerse una valoración dependiendo del caso. También influyen otros elementos, ya que se ha decidido estar como en este proceso de reproducción asistida, que se puedan conocer las características propias de la pareja, que se conozca el proceso del tratamiento y así como también se conozcan o se asuman los cambios de la paternidad que van a introducir en la vida. Muchas gracias y regresamos con ustedes. Lo parece, esta clase de procedimientos es una red de acontecimientos que guarda una gran complejidad. Las consecuencias y posibilidades no se detienen, y eso que solo hablamos de las causalidades. Siempre existe un pequeño margen de error en todo lo que hacemos. En efecto, y aún nos faltan muchas cosas por ver. Después de todo, tener un hijo no es solo traer al bebé a la casa. Claro que no, se trata de criarlo, educarlo y mucho más. Por esto mismo pasamos con nuestra querida reportera Carla Lulo, quien nos explica más a fondo este tema. Te escuchamos, Carlita. Efectivamente, Sergio y Sofía, se han hecho muchos estudios acerca de la crianza de los niños. Entre estos estudios se encuentran unas evaluaciones microanalíticas que han demostrado que las madres de los bebés que han nacido mediante el tratamiento de fertilización mostraban mayor atención al estado físico de sus bebés y pasaban más tiempo intentando calmarlos cuando estos se encontraban angustiados. Esto en comparación a las madres que han tenido bebés de la forma tradicional. Además, un estudio australiano encuentra los sentimientos de competencia como progenitores y su satisfacción con la crianza no demostró diferencia alguna entre los padres que han utilizado la fertilización in vitro y los padres que han concebido a sus hijos de la manera tradicional. Además de esto, un estudio europeo de las familias de reproducción asistida concluyó que las madres de los bebés que se dan por fertilización in vitro se mostraban más cariñosas con sus hijos, estaban emocionalmente más involucradas con ellos y declaraban menos estrés relacionado con la crianza. Se hizo un estudio de seguimiento a estos mismos niños en su adolescencia y se encontró que los padres y madres mantenían relaciones positivas con sus hijos adolescentes, además reflejaban un funcionamiento más positivo entre las familias que tenían a sus hijos por fertilización in vitro que las familias que adoptaban o tenían una concepción natural. Con la excepción de que las familias que adquieren a sus niños por fertilización in vitro de repente sobreprotegen a estos niños. Y en cuanto a los niños, en los diferentes estudios que se han hecho, no se encontró
mostraron diferencias significativas ni en el nivel cognitivo, ni en el nivel emocional, ni en sus formas de relacionarse con los otros niños. Por lo que se puede decir que realmente el cómo adquieras a un bebé cómo se dé la reproducción de este bebé no influye nada en su manera en que se va a relacionar, en su nivel cognitivo o en la forma en que va a vivir. Muchas gracias, Carlita. Me encanta cómo los padres de ISSI están estadísticamente más comprometidos con la crianza de sus hijos y más presentes en sus vidas. Está claro que fuimos hijos de concepción natural. Que no te quepa la menor duda. Cómo nos vemos, cómo nos tratamos, todo lo explica. Pero bueno, dejando de lado eso, no solo ha habido estudios acerca del papel de los padres, sino también acerca del desarrollo cognitivo de los niños ICSI. Ahora vamos con nuestra reportera Marianita, con la nota cognitiva. Muchas gracias, Sofía y Sergio. Continúo hablándoles sobre el desarrollo cognitivo de los bebés de probeta. En esta ocasión les voy a hablar sobre un artículo publicado en el periódico El País en 1984, publicado por el doctor Carl Wood, que es el jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Monash en Melbourne. Este lugar es considerado el más apto y más avanzado en el mundo para la procreación de este tipo. El Dr. Carl Wood, junto con su equipo de profesionistas, considera que estos bebés son más inteligentes debido a un estudio que se hizo en donde uno de cada 3 bebés de probeta mostraron mayor inteligencia, coordinación motriz y desarrollo físico. También se considera que son más sociables y decididos a seguir sus objetivos. Esto debido a que se declaró ante el Colegio Austroasiático de Cirujanos que estas diferencias podían tener un origen genético, por cuanto los padres suelen ser más luchadores y decididos al respecto. También el nivel socioeconómico de estas familias es mayor a la media, ya que las familias de estos bebés tuvieron que invertir alrededor de $700 en el inicio del tratamiento de estos bebés. El doctor y su equipo, junto con el Comité Ejecutivo de Fertilización in vitro, consideran que este es el futuro de la selección genética, juntando esperma y óvulo para producir a un niño de características totalmente determinadas. Algunas parejas lo piden por cuestiones físicas, como porque no les gustan las características de la madre o ciertas características del padre y creen que eso es posible cambiarlo debido a esta fecundación. Según el profesor Wood, es posible seleccionar los tipos de personalidad y cambiar a la raza humana, eliminando, por ejemplo, ciertas características de agresividad en los varones, inyectando hormonas femeninas en el embrión. A partir de esto, el primer nacimiento de la bebé de probeta fue Louise Brown en 1978, el 25 de julio, y nació en Bristol, en el Reino Unido. El Dr. Wood considera que estos bebés son tratados con total respeto y considera que si en algún momento los padres de dicha procreación se divorcian, el bebé continuará, pero será tomado como en una posible adopción. En 1984 se estimaban 170 bebés fertilizados in vitro en México y solo uno nació con malformaciones. Se considera también que los embriones congelados podrían ser una segunda alternativa para madres que tienen un estado de salud actual saludable y si en algún momento su cuerpo no funciona de la manera adecuada, ellas puedan recurrir a esto. La revista Time subrayó que este fue el nacimiento más esperado quizá en unos 2000 años. Actualmente Louise Brown ve totalmente normal que su vida sea vista en el ojo público. Cuando tenía 10 años, sus papás organizaron una fiesta de cumpleaños para que los medios fueran y pudieran entrevistarla y eso a ella le pareció totalmente normal. En 2010 se reconoció al Dr. Patrick Steptoe, que fue el creador de esta fecundación in vitro, la primera, y a su equipo de médicos se les otorgó el Premio Nobel de la Medicina y la Fisiología. Actualmente hay más de 6 millones de bebés de probeta en todo el mundo y el fracaso en el primer intento es posible, pero el éxito es debido a su eficacia. Muchas gracias. Gracias, Marianita. Es muy interesante ver los resultados presentados tanto por Carlita como por ti, que en mi opinión se deben a la crianza responsable y afectiva por parte de los padres.
Conforme más sabemos del tema, más nos damos cuenta que es muy probable que además de no planeados, no supieron qué hacer con nosotros. Pero bueno, pasamos ahora con nuestra compañera Nicole, que nos dará una retroalimentación del tema. En resumen, podemos decir que al principio este fue un tema de conflicto social, ya que no siempre es sencillo, la gente tiende a temer a lo desconocido. Pero como vimos durante las cápsulas del programa, las técnicas que se usan en la reproducción asistida no afectan en el desarrollo físico, cognitivo y social de las personas nacidas con estos métodos. Escuchamos cómo los padres de bebés pro-beta suelen ser mucho más protectores, pero esto también sucede cuando los padres tienen un único hijo o hijos con alguna minusvalía. De igual manera, podemos afirmar que la dinámica familiar con hijos pro-beta no es tan distinta a la tradicional. La fecundación in vitro y otras técnicas de reproducción asistida ya son algo habitual e incluso pueden ser una primera opción en padres que no pueden tener hijos de la forma tradicional. Hasta aquí llegamos. Y sin nada más por el momento, lo dejamos con el resto de la programación, que es el Mundial de Qatar 2022. Los invitamos a nuestra siguiente programación la siguiente semana. Llegado hasta ti. Y con ello. Se emplea en aspectos elegante, señor. Voy por tacos. No sabemos del tema, más vamos a...